Bien, bienvenidos a este cuarto módulo, cuyo nombre es manejo de hojas de cálculo. Hoy vamos a estar viendo algunos elementos que corresponden a este módulo para que puedan realizar su presentación con éxito. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Un segundo para compartir pantalla con ustedes. Poner esto a este lado. Ok, ahí está mejor. Y ahora comparto pantalla. Un segundo, vamos a darle a presentar aquí. Ahora sí puedo compartir pantalla mejor. Perfecto. Les recuerdo que estamos en la acción formativa para acciones básicas de programación de oficina. Hemos entrado ya al cuarto módulo, manejo de hojas de cálculo. Déjenme ver algo aquí, a ver si tengo la presentación correcta. Sí, está la presentación. Siguen por acá. Entonces, entramos al cuarto módulo, manejo de hojas de cálculo de esta acción formativa, operaciones básicas de programas de oficina. Aquí tengo una pequeña reflexión de Dan Bricklin y Bob Frankson, los inventores de Excel, que dicen que Excel no fue creado solo para hacer cálculos, sino para darle estructura a nuestras ideas. Excel en algún punto se empezó a denominar un lenguaje de programación porque Excel tiene todas las funciones que nos permiten operar e iterar entre los datos. O sea, en base a esa estructura podemos denominar que Excel es un lenguaje propiamente dicho de programación, aunque Excel, él como tal, tiene un lenguaje de programación que nos permite realizar operaciones dentro de él, como por ejemplo VBA, Visual Basic for Application, que todavía se sigue implementando. Se dijo en algún punto que iban a empezar a implementar Python, eso no llegó a ser realidad. Mientras tanto, se sigue implementando VBA, Visual Basic for Application, para desarrollar aplicaciones utilizando a Excel como base. Entonces, ya damos formal bienvenida a este cuarto módulo, manejo de hojas de cálculo. La competencia final del módulo es que al finalizar este módulo ustedes estarán en la capacidad de manejar hojas de cálculo manipulando datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas para automatizar tareas bajo supervisión con cierto grado de autonomía por aquello de básico, de operaciones básicas de oficina. Entonces les recuerdo su programa de un segundito para darle inicio aquí. Bien, ya le di los permisos. Bien, les recuerdo su programa de la cualificación o de la acción formativa, operaciones básicas de programas de oficina. En el primer módulo vimos manejo de sistemas operativos y digitación. Les enseñamos cómo colocar los dedos de forma correcta en el teclado. Les enseñamos los conceptos que corresponden al sistema operativo por excelencia que todos utilizamos, que es Windows. Luego pasamos al módulo 2, manejo de Internet, donde aprendemos conceptos que corresponden a Internet y redes sociales y demás. Luego pasamos a manejo de procesadores de texto, el módulo que acabamos de ver, que es el módulo 3. Y ya estamos en el cuarto módulo, manejo de hojas de cálculo. Luego, por último, veremos ya la semana que viene, manejo de presentaciones. Pero en este, recomendación, miren, para evitar que ustedes se sorprendan por alguna cosa y demás, yo les recomiendo que entren de manera diaria, aunque yo les dejo comentarios cada vez que publico una nota y corrijo el foro y demás, que entren de forma diaria, como lo hago yo, a la plataforma para verificar si tienen alguna asignación pendiente, si falta alguna asignación pendiente por el profesor, en mi caso, qué sé yo, que me faltó corregirlo, verificarle algo que usted ya haya hecho, pueda reclamar con tiempo. Me falta todavía una persona porque tengo que verificar quién es cuando pase las notas a limpio para verificar quién es que me falta por subir, pero les digo siempre que verifiquen, tienen todavía hasta mañana a las 3 de la tarde para completar todas sus actividades, ya sea el foro o los foros, que son dos foros en el caso del módulo 3, o la actividad, a ver si la subieron o no la subieron, si falta algo, qué les falta. Háganla con tiempo, no dejen las cosas para el último momento. Todavía me falta una sola persona por completar su actividad. Súbanla. Entonces, empezamos con conceptos. Y aquí tenemos un breve concepto sobre hojas de cálculo.
Una hoja de cálculo es un archivo digital compuesto por filas y columnas que forman celdas. Estas celdas permiten ingresar y manipular datos numéricos de texto o fórmulas para realizar cálculos automáticos y análisis. Entonces, déjeme yo abrir Excel para decirle gráficamente a qué hace referencia una celda. Ya acabamos de ver que una celda está compuesta por filas y columnas, pero básicamente una celda es la intersección entre una fila y una columna. Las columnas son las verticales y están representadas por letras, en este caso el abecedario A, B, C, D. Esas son las columnas. Las filas son los números 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que ese cuadro donde yo tengo seleccionado ahora mismo es la celda B2. ¿Por qué B2? Porque primero se menciona la columna y luego la fila. Yo estoy en la columna B, fila 2. Y esa es la celda B2. La celda es la intersección entre una columna y una fila, donde se intersectan esos dos conceptos, fila y columna, forman una celda. Y lo primero que se menciona es la columna y luego la fila. Ahora mismo yo estoy en la celda B2. Si se fijan, aquí en la caja de nombre dice el nombre de la celda en la que estamos, que es B2. Por ejemplo, si yo voy aquí y coloco, por ejemplo, la celda, ¿qué número tengo aquí? El 10. Vamos a poner, por ejemplo, la C20. Y me manda la C20. Ahora estoy en la C20. Y es esta herramienta que está aquí, que se llama caja de nombre, que me dice en qué celda estoy en este momento. Estoy en la celda C20. Tipos de hojas de cálculo. En Excel todas las hojas tienen la misma estructura. Claro. Vale, permiso aquí. En Excel todas las hojas tienen la misma estructura, pero pueden tener distintas funciones según su uso. Por ejemplo, tengo hojas de datos, hojas de gráficos y hojas de cálculo complejas. Las hojas de datos se utilizan para ingresar y organizar información. Las hojas de gráficos son donde se representan datos visualmente. Y las hojas de cálculos complejos incluyen funciones avanzadas, tablas dinámicas, macros. Y acá vamos a ver aquí macros. Las macros no son más que grabaciones de acciones. ¿Cómo así? Dirán ustedes. ¿Cómo que grabación de acciones? ¿A qué usted se refiere con eso? Sencillo. Por ejemplo, si yo quiero que un botón que yo tengo ubicado en la hoja en una hoja de Excel, por ejemplo, ese botón vaya y me pinte de verde una celda. Yo le doy a grabar macro, pinto de verde una celda y le doy a tener macro. Y entonces voy a mi botón y le digo agregar macro a ese botón y cada vez que yo le doy a ese botón me pinta una celda de verde. Por ejemplo, me colorea una celda de verde, poniendo lo básico. Repito, una macro es la grabación de una acción realizada en Excel. Esa es la forma más simple de explicar qué es una macro. Una macro no es nada del otro mundo, es solamente que yo grabo una acción que yo hago, le doy un nombre a esa acción y se la coloco a un objeto, en este caso un botón, y ya. Y entonces cada vez que yo presiono ese botón, esa macro se ejecuta. ¿Qué se ejecuta? Lo que yo grabé, que pintó una celda de un color verde, por ejemplo. Seguimos por acá. Entorno y cinta de operaciones. La interfaz Excel incluye cinta de opciones, parte superior con pestañas, inicio, insertar, fórmulas, etc. Cada una con grupos de herramientas. Obviamente, cada vez que le das clic a una de las opciones del menú de la cinta de opciones, te despliega algo abajo donde se ven todas las herramientas que están dentro de esa cinta de opciones. El área de trabajo, que son las cuadrículas donde trabajas con celdas, la barra de fórmulas donde se visualizan y editan los contenidos de una celda, y el cuadro de nombre, que es el que les acabo de mostrar, donde indica la celda activa. Por ejemplo, el área de trabajo son todas las cuadrículas, todas las celdas que se pueden divisar. Entonces, aquí, la barra de fórmulas, no le permiso a estos dos que acaban de entrar. La barra de fórmula es esta que está aquí arriba, donde se ve todo lo que yo voy escribiendo. Esa es la barra de fórmula. La cinta de opciones, obviamente, es aquí. Por ejemplo, aquí estoy en Home, en inicio, y tengo todas esas opciones dentro de mi Excel. En esa cinta de opciones, cuando voy a insertar, me cambian las opciones. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla dinámica.
Aquí en inicio teníamos, por ejemplo, el formato condicional para establecer una condición para que cuando se dé esa condición haga algo Excel. Desplazamiento del indicador entre celdas. Uno puede moverse en la hoja de cálculo de varias formas. Por ejemplo, la flecha del teclado, para arriba y para abajo en el teclado. La tecla Tab del teclado, la tecla Enter, el ratón, el mouse. Hago clic en la celda deseada y ya estoy allá. O en el cuadro de nombre, como les mostré al inicio, escribo la celda a la que quiero ir y él me manda hacia esa celda. Barra de fórmulas y sus componentes. La ubicación ya la acabamos de ver, es justo arriba de la cuadrícula y los componentes son símbolo fx, que es el acceso a insertar funciones. Por ejemplo, aquí atrás. Acceso a insertar funciones. Aquí yo busco la función que quiero implementar, si no me la sé de memoria. Que de igual manera, cuando yo coloco el símbolo, aquí hago un paréntesis. Si yo quiero que Excel entienda que yo voy a empezar a realizar operaciones con funciones y o fórmulas, yo tengo que colocar el símbolo de igual. Cuando coloco el símbolo de igual, ya Excel se pone en alerta y sabe que yo voy a empezar a trabajar con funciones. Y si escribo una letra, la que sea, él me despliega este menú donde me muestra todas las funciones que corresponden a esa letra. Que si sigo escribiendo, él se va delimitando y me van apareciendo. Si quiero, por ejemplo, suma, aquí tengo todas las funciones que corresponden a la palabra sum. Mi Excel está en inglés, sería suma en español. Pasos para crear una hoja de cálculo. Recuerden que Excel es una hoja de cálculo en sentido general. Se utiliza para realizar cálculos y como fue un sistema concebido para hacer la vida más fácil a los contadores, por eso está pensado como un libro contable. Por eso cada pestaña de Excel se considera una hoja y el todo es un libro. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo abierto aquí un libro. Un momento que no encuentro el puntero. Aquí está el puntero. Si se fijan, el nombre predeterminado que coloca Excel aquí arriba es book. Si lo tienen en español dice libro, sería libro 1. ¿Por qué? Porque esto se supone que debe ser un libro contable. Y aquí, cada pestaña, aquí abajo se denomina hoja. Aquí dice sheet 1, o sea, hoja 1. Y cada vez que creo otra, se crea otra segunda hoja. Vamos a eliminar esta. Repito, Excel fue pensado para trabajar desde el punto de vista de la contabilidad para esa área. Por eso se ve todo como un libro contable. Y por eso el nombre del documento predeterminado, cuando se abre un nuevo documento en Excel, es libro 1 o book 1, si lo tienen en inglés. Y cada pestaña se denomina hoja, porque en cada hoja es donde se asientan los datos, los asientos contables básicamente. Entonces, pasos para crear una hoja de cálculo. Abrimos Excel, eso está más que, más que claro. Se elige un libro en blanco, se define qué datos vas a ingresar, escribe los datos en las celdas, aplicas formato según sea necesario, insertas fórmulas o funciones, se guarda el archivo guardar como y guardamos, ubicamos un área de nuestra computadora para guardar ese archivo y le damos a guardar y listo, ya se guardó. Entonces tenemos por acá formato de columnas, filas, celdas y hojas. Las columnas, cambiar ancho, color de fondo, alineación. Las filas, cambiar alto, ocultar, mostrar. Las celdas, cambiar tipo de letra, bordes, número, moneda, porcentaje, por ejemplo. Hojas, cambiar nombre, mover, duplicar, eliminar. Por ejemplo, si yo voy aquí, simplemente si se fija, eso que escribí ahí sobrepasa la celda C2, se pasa a la celda D3. Cada celda está pensada para funcionar de forma independiente. Si yo empiezo a escribir aquí, ya lo que estaba sobreescribiendo esa celda ya no está, pero sigue estando ahí. Entonces, yo lo que hago es que le doy doble clic aquí, por ejemplo, para hacerlo de forma más rápido, y entonces la celda se ajusta a lo que sea que tenga dentro de ella. Si yo quiero colorear eso, dicho coloquialmente, ¿verdad? Voy aquí a mi menú de fuentes y le doy a la cubeta, por ejemplo.
en este caso tenía el amarillo, pero si quiero seleccionar cualquier otro color, es igual que en Word y selecciono por ejemplo el verde. Aquí tenemos el verde y ya la coloría. Si yo quiero ahora resaltar cada celda, por ejemplo, voy aquí a mi selección de bordes y digo que vamos a cuadricular, vamos a ponerle, vamos a bordear todas estas celdas que tengo seleccionadas. Voy aquí, le digo todos los bordes y ya se está viendo cada celda. Si quiero, por ejemplo, unir varias celdas, selecciono las dos celdas que quiero unir para que funcionen como una. Voy aquí a alineación y le doy clic aquí donde dice centrar y unificar y unir. Cuando le doy, se une. Aquí esto está funcionando como si fuese una sola celda. Para la computadora, esa es una celda. Para Excel en este caso. Esa es una celda porque yo unifiqué la celda C2 con la celda D3. Ahora está funcionando como una sola celda individual. Pero la celda C4 y la celda D5, la celda C4 y la celda D4 siguen funcionando de forma independiente. Pero aquí arriba funciona como una única celda porque yo unifiqué dos celdas. Entonces seguimos por acá. Opciones comunes de edición, control C, botón derecho, copiar. Si ustedes lo saben de memoria, copiar y pegar es lo que como que todo el mundo maneja más rápido. Mover arrastrando con el ratón, borrar con la tecla suprimir o delete si lo tiene en inglés, y buscar y reemplazar control L o control B. Lo más rápido es control B, yo lo he utilizado con control F, cuando lo tengo en inglés es control, eso es la F de find y la B es de buscar. ¿A qué se refiere eso? Que lo trabajamos en Word, funciona de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo aquí un 5 y aquí tengo una K. Cuando le doy control F, me aparece esto aquí. Sí, se ve, sí se ve. Y aquí yo le digo, mira, búscame la K, por ejemplo. Me encontró la K. Miren cómo me la seleccionó. Ah, mira la K ahí donde está. Y yo le digo que vamos a reemplazar la K por una J, por ejemplo. Y donde sea que encuentre K, me la va a reemplazar, vamos a reemplazar. Y ya tengo una J en vez de una K. Entonces, vamos a seguir por acá. Opciones comunes de edición, rellenar, usando el controlador de relleno. Lo acabamos de hacer. Insertar filas, columnas o celdas desde el menú contextual. Eso también lo hicimos. Eliminar igual que insertar, pero con eliminar. Combinar celdas, ya trabajamos el tema del combinado de celdas. Vimos dónde se combinan las celdas. Entonces, los operadores matemáticos, reglas y prioridad. Suma, resta, multiplicación. La multiplicación es con el asterisco. La división es con el slash. Y la potencia es con el símbolo de potencia. Los que trabajan matemáticas están familiarizados con ese símbolo de potencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero realizar una suma, yo le digo, mira Excel, yo tengo aquí un 4 y tengo un 5 y tengo un 7 de este lado. Eso se supone que deberá darme 11. Entonces recuerden que para yo decirle a Excel que voy a realizar operaciones aritméticas o voy a trabajar con funciones, yo tengo que habilitar el igual. Igual. Ok, ¿en qué celda tú quieres que yo... Están los datos que tú quieres que yo trabaje? Son la celda F3. No, la celda F3. F3. ¿Qué tú quieres hacer con esa celda? O sumarla. Pongo mi símbolo de suma. Y le digo, súmamelo con la celda G3. Y me dice que es 11. Pero si de repente yo quiero que eso me lo sume o me le reste la celda F5 con el 5. Me da 6. Bien, aquí vamos a utilizar suma y resta. Y trabajamos con celda. La celda F3, la celda G3 y la celda F5. Y eso fue el uso de los operadores matemáticos. Obviamente usted tiene una regla de prioridad por ahí, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, primero se tienen que resolver los paréntesis, luego los exponentes, luego la multiplicación y división.
y luego por último suma y resta. Por ejemplo, si yo sumo 5 más 2 por 3 da 11, porque lo primero que se debe trabajar según la regla de prioridad es la multiplicación. 2 por 3 son 6, entonces 5 más 6 son 11. Pero si tenemos entre paréntesis 5 más 2 por 3, entonces da 21. Porque 5 más 2, que es lo que está en paréntesis, tengo que resolverlo primero. 5 más 2 son 7, por 3, 21. Ese es el orden de prioridad que en matemáticas se lo enseñan en los colegios y en las escuelas. Manejo de fórmulas. Las fórmulas siempre comienzan con el símbolo de igual, lo que les vengo diciendo hace un rato. E incluyen operadores o referencias a celdas. Ejemplo, igual a 1 más B1 suma los valores de A1 y B1. O sea, lo venimos diciendo hace un rato. Las funciones aritméticas tenemos suma, producto, cociente. Por ejemplo, y vamos a hacerlo rápido. Suma los valores de A1 a A5, por ejemplo. Producto A1, 2 puntos, A3 y multiplica los valores. Cociente 10,3 y devuelve la división entera. Entonces, vamos a probar aquí. Por ejemplo, si yo voy aquí y le digo, mira, yo quiero hacer una suma. ¿Qué tú vas a sumar? Oh, mira, vamos a sumar varios valores. Yo digo el símbolo de igual para decirle al Excel que se ponga en alerta porque voy a trabajar con funciones y operadores y operaciones matemáticas. Entonces, se pone en alerta. ¿Qué tú vas a sumar? Mira, yo quiero que tú me utilices la función suma, que si lo tienen en español es suma, en inglés es sum. Bien, ¿desde dónde tú quieres que yo sume? Cuando se va a utilizar una función, entonces se puede utilizar la operación con rangos de celdas. Y el símbolo que se utiliza para identificar el rango son los 2 puntos. Cada vez que ustedes vean los 2 puntos en Excel, significa que se está entendiendo un rango de celdas. Por ejemplo, vamos a sumar la celda F3, G3 y H3. F3. Y yo digo que me sume desde F3 hasta los 2 puntos H3. Cierro mi paréntesis. Y él sabe que va a sumar porque esa función suma, ella por detrás tiene la operación de la suma, la operación aritmética de la suma. Y cada vez que se utilice esa función, entonces lo que sea que se ponga dentro del paréntesis se va a sumar. Entonces lo doy a Enter. Y me dice que es 17. Fácil de ver. 7 más 6 son 13. Más 4, 17. Y si se fijan, yo solamente coloqué 2 celdas. F3, que es la primera, y H3, que es la última. ¿Cómo sumo G3? Porque yo puse los 2 puntos para hacerle saber a Excel que yo quiero que me sume el rango de celdas que están desde F3 hasta H3 y todo lo que tenga en el medio. Por eso, porque yo puse un rango. Y como estoy utilizando la función para sumar, ya él sabe que yo quiero que lo que está dentro de ese rango se va a sumar. Estas son otras funciones estadísticas como para sacar el promedio. Ah, mira, promedio, calcula el promedio. Por ejemplo, si quiero calcular el promedio, ¿cuál es el máximo y el mínimo? Si yo quiero, por ejemplo, para el tema del promedio, yo tengo aquí desde A1 hasta A5. Vamos a ver, promedio. En mi caso es average, porque está en inglés. Desde F3 hasta H3. Le doy Enter y me dice que el promedio es 5.6. Porque de manera interna ya la función hace la operación matemática para sacar el promedio. Yo solamente tengo que decirle de cuáles celdas son que yo quiero que me saque el promedio. Igual el máximo y el mínimo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el mínimo o el máximo, vamos a sacar el máximo desde la celda F3 hasta la celda H3 y me dice que el máximo es 7, pero si yo quiero saber el mínimo, escribo el mínimo desde la celda F3 hasta los 2 puntos, es el símbolo para decirle el rango, hasta la celda H3.
y el mínimo es 4. Si yo, por ejemplo, aquí pongo un 3 de repente, va a decir que el mínimo es 3. Y aquí en el tema del average, del promedio, cambia porque yo puse otro número. Funciones condicionales, la función sí, evalúa una condición si es verdadera, devuelve aprobado, si no, aprobado. Por ejemplo, eso que está ahí. Si yo quiero decirle aquí, para que sepan a qué hace referencia con el tema de la condición, pues a lo que es una condición. Yo digo, ok, si Juan está en la casa, entonces salimos a cobrar el dinero donde Pedro. Eso es una condición. Yo establezco una condición para que surja una acción a partir de esa condición. Entonces, yo digo aquí, vamos a decirlo por acá. Igual, sí, perdón, que lo tengo en inglés. If, como lo tengo en inglés, en este caso es sí, ¿verdad? Y aquí Excel me está pidiendo, porque Excel me da archivo. Me dice, ¿cuál es la prueba lógica? ¿Qué tú quieres que yo establezca? O, si por ejemplo G3 es mayor que 5, por ejemplo, entonces el valor verdadero, lo que tú me tienes que decir, hola. De lo contrario, tú me vas a decir adiós. Cierro en paréntesis, le doy enter y me dice hola. Pero si aquí yo pongo, por ejemplo, la condición era que si era mayor que 5. Y si aquí yo pongo ahora un 3, mire lo que pasa. Me dice adiós. Entonces yo establecí una condición. Yo le dije, mira, si G3 es mayor que 5, tú me vas a decir hola. De lo contrario, tú vas a decir adiós. Porque primero empieza por el valor verdadero. ¿Qué va a pasar cuando esta condición? ¿Qué es lo primero que debe pasar cuando esta condición se dé? O me va a decir esto. Ok, pero si esa condición no se da, entonces no me puede decir eso, me tiene que decir esto. Y eso es una condicional en Excel. Eso es una condición en Excel. Por ejemplo, aquí tenemos ahora otro tipo de condicionales que solo devuelve verdadero si ambas condiciones son verdaderas. Este es un operador lógico. El operador sí, el operador y, perdón. Si yo le digo y tal cosa, ¿qué va a pasar? Tienen que dar las dos condiciones. ¿Qué sucede cuando las dos operaciones son si yo quiero que sean las dos condiciones para que me arroje un valor, o lo que sea que me vaya a arrojar, por ejemplo? Y eso utilizando de la forma más básica posible para que se entienda. Un operador lógico, yo estoy concatenando dos acciones y para yo, por ejemplo, tengo que ir a buscar a dos amigos para ir a cobrar los de otro. Por ejemplo, si Juan está en su casa y Pedro está en la casa de Juan, entonces cobramos donde José. Pero tienen que estar los dos en esa casa para ir donde José. Si no, no puedo ir a cobrar donde José. Entonces verificamos. Por ejemplo, la condición. Lo digo aquí. Igual. And. La primera prueba lógica. Yo digo, ok. G3 es mayor que 2. Por ejemplo. Y ahora le digo también que G3. No. F3 es mayor que 3. Me dice verdadero. Pero si de repente yo pongo un 2 aquí, me dice falso. Porque para que sea verdadero, las dos condiciones deben darse. Entonces, el siguiente slide que aparece aquí es de la condición O. Es donde cualquiera de las dos puede darse. Denme un segundito, déjame resolverlo. Seguimos por acá. La condición O me permite a mí que cualquiera de las dos condiciones puede ser verdadera y ya, y listo, yo resuelvo. Entonces verificamos esto para que vean. Por ejemplo, volvemos aquí y le digo que en vez de AND
No, bueno, vamos a probarlo aquí de la siguiente manera. Igual, or, que es o en inglés, la primera prueba lógica, yo digo F3 es mayor que 3, por ejemplo. Pero también digo aquí que G3 es mayor que 2. Perdón, vamos a ponerle aquí para que 4. Ahora sí. Si se fijan, cuando una de las dos condiciones es cierta, ya ella me da verdadero, porque yo le estoy diciendo aquí, por ejemplo, la segunda opción no se está dando porque G3 no es mayor que 4 bajo ningún concepto, porque aquí lo que tengo es un 3. Pero F3 sí es mayor que 3, pero de repente yo pongo aquí menor que 3 y me da falso, porque ambas condiciones son falsas. Pero si una de las dos condiciones es verdadera, ya me dice que es verdadero, porque yo solamente lo estoy condicionando para que una de las dos sea cierto. Por ejemplo, si yo le digo si Juan está en su casa o Pedro está en la casa de Juan, entonces cobramos donde José. Porque para que Pedro esté en la casa de Juan, no necesariamente Juan tiene que estar en su casa. Puede ser que él haya ido y no encontró a Juan. Pero cuando yo vaya, encuentra a Pedro y dice, Pedro, vamos a cobrarle a José. Porque Juan no tiene que estar ahí. Y eso es el operador lógico O, que me permite a mí seguir una secuencia de información si una de las dos condiciones es verdadera. Funciones condicionales, contar puntos sí. Cuenta cuántas celdas tienen valores mayores a 70. Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo. Ya vimos cómo hacer la transición entre funciones y cómo agregar funciones. La contar puntos sí básicamente me permite a mí contar las celdas, pero también me permite establecer una condición para contar las celdas. O sea, él las va a contar, pero solamente me va a contar y me va a decir cuántas hay que son mayores a 70 en ese caso. La contar puntos y punto conjunto, básicamente yo establezco dos condiciones al mismo tiempo. Y entonces me arroja un resultado. Me le está diciendo ahí básicamente, mira, si desde A1 hasta A2 son mayores que 70, o desde B1, no, y desde B1 hasta B10 son menores que 100. Y me dice cuánto hay. Aplicación de funciones condicionales. El escenario es real. Evaluar si un estudiante aprueba con promedio mayor o igual a 70. Y ese es un ejemplo para establecer el promedio. No lo voy a hacer porque ya hicimos varios ejemplos básicos de cómo trabajar las funciones. Es lo mismo. Aquí solamente utilicé dos funciones en una. Primero una condición que es el sí y luego una función que es promedio para establecer una condición a la función promedio. Él me va a decir si es aprobado o reprobado siempre que el promedio desde B2 hasta D2 sea mayor o igual a 70. Aplicación de funciones condicionales en un escenario real sería evaluar si un estudiante aprueba con promedio mayor o igual a 70. Es lo mismo que acabamos de ver. Aquí hay varios ejemplos en esta diapositiva de cómo trabajar con las funciones y cómo utilizar varias funciones dentro de la misma fórmula. Aplicación de funciones con condiciones o funciones condicionales más bien, contar cuántos estudiantes tienen calificaciones aprobadas, contar puntos sí, básicamente son los mismos ejemplos con diferentes vertientes. En este caso una aplicación de funciones condicionales. Por otro lado tenemos aplicación de funciones condicionales, suma los sueldos de los empleados del departamento ventas. Básicamente establezco una estructura en mi libro de Excel, ubico mi departamento de ventas y empiezo a iterar dentro del departamento de ventas para ver cuáles son los sueldos que estoy pagando a ese departamento de ventas. Aquí vamos a recordar las reglas de participación y operación. Ustedes quieren la palabra, yo les levantan la mano, yo les doy la palabra o escriben por aquí por el chat de la aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Google Meets.
¿Tienen alguna preguntita de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Ustedes lo entienden? ¿Podrán hacer la práctica sin problema, la actividad sin problema de este módulo, el módulo 4? Recuerden que ya estamos a ley de 2 semanas para terminar la acción formativa. ¿Preguntas? ¿Dudas? Se me fueron, no tengo preguntas ni dudas. Entonces, estamos trabajando el módulo de manejo de hojas de cálculo. Hasta Sí, ahora, profe, dígame. perdón. Estamos aquí. Yo misma creo que voy a ver la grabación para afianzar más, porque es como un poquito más complicado que lo que estamos viendo, la hoja de cálculo. Pero Claro. no, sí, pero nos guiaremos. Sí, sí, claro. Y saben que aunque vamos un poquito lento en cuanto a las entregas de las actividades, que por cierto, tengo una persona que me falta de este grupo, tengo que identificar quién es. Ahora que verifico otra vez la plataforma, voy a verificar quién es que me falta por entregar la última actividad del módulo 4 para cerrar ese módulo. O sea que por favor verifiquen que todas sus calificaciones están reportadas para que no se encuentren con la sorpresa de que hubo una calificación que no se les reportó o algo así, o no pudieron pasar al siguiente módulo. Entonces ahora vamos a presentar la otra presentación que tenemos por acá. Y aquí la tenemos. Vamos a ver. Hasta ahora no tienen preguntas ni dudas de lo que hemos visto sobre Excel, ¿verdad? No, maestro. Ok, espero yo que esa calidad que presentan ustedes al no tener dudas puedan realizar la actividad. Que por cierto, bueno, cuando yo verifique, yo les dejaré saber por el grupo de WhatsApp. No voy a abrir inmediatamente, terminemos la sesión de hoy, el módulo 4, porque tengo que verificar que todos hayan completado el módulo 3. Déjenme cambiar de audífono. Ok. Seguimos por acá. Me cambié de audífono, que este se había descargado. Pero bueno, seguimos por acá. Les recuerdo que estamos en el módulo 4, manejo de hojas de cálculos. La competencia final de este módulo. Al finalizar este módulo, ustedes cesarán la capacidad de manejar hojas de cálculo manipulando datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas para automatizar tareas bajo supervisión con cierto grado de autonomía por aquello de operaciones básicas, con básicas en mayúsculas, ¿verdad? De programas de oficina. Entonces, el tema que tenemos aquí ahora es formato condicional. El formato condicional permite aplicar formatos, colores, iconos, estilos de texto a celdas automáticamente en base a reglas o condiciones específicas. Para uno encontrar la forma de aplicar esto, sencillo, seleccionamos el rango de las celdas, vamos a la pestaña de inicio, formato condicional, resaltar reglas de celdas. Ejemplo, seleccionamos mayor que e ingresamos un valor, por ejemplo un 50, y elegimos el color que se aplicará. ¿Cómo lo aplicamos? Sencillo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer, disculpen, que entraron aquí a la habitación de repente. Miren, vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer directamente el ejemplo que yo puse aquí en la presentación. Mira, vamos a pestañas, a la pestaña de inicio, formato condicional, resaltamos las reglas de celda, elegimos esa opción, seleccionamos mayor que e ingresamos un valor, por ejemplo 50, y ahí colocamos el color que se aplicará. Por ejemplo, vamos aquí, vamos a habilitar, no, vamos a hacerlo aquí mismo. Por ejemplo, aquí vamos a poner 45, 52, 75, 25, 35. Por ejemplo, tengo mi rango de celdas. Estoy en inicio ya, míralo aquí, estoy en inicio. Ubico donde dice formato condicional, que es aquí. Luego dice
resaltar reglas de celdas, en inglés es Highlight Cells Rules, que está aquí, y luego dice que elija mayor que, eso es greater than, aquí le doy clic a mayor que, y le digo que mayor que 50, y le digo aquí, mira, tú me lo vamos a customizar esto, vamos a llenarlo, y vamos a poner lo que se ponga amarillo, damos a OK, y le doy OK, y ya donde sea que dentro de ese rango de celda que yo seleccione que haya un número mayor a 50, se pone amarillo. Por ejemplo, si aquí pongo 51, se colocó amarillo, ¿vieron? Y si aquí donde estaba el 52 pongo el 48, se quita el amarillo. Y ese es un formato condicional. Donde se da la condición, realiza la acción. Por ejemplo, aquí hay otra forma de aplicar un formato condicional. Primero, utilizamos un formato condicional preestablecido. Mayor que. Eso está bien, no hay problema. Entonces, para realizar otro tipo de formato condicional, tenemos que ir a inicio, formato condicional, nueva regla, usar una fórmula y escribimos la fórmula. Por ejemplo, cuando A1 sea mayor que 100, aplicar el formato deseado. Por ejemplo, vamos a poner aquí, ¿dónde estás? Vamos a hacerlo aquí, vamos a poner aquí un 85 y vamos a decirle aquí formato condicional, nueva regla. Entonces le decimos que use una fórmula y le decimos aquí, como dijo aquí, igual. Perdón, se cerró. Aquí está. Igual. Y la celda era J2. J2 sea mayor que 75. Por ejemplo, el formato que yo quiero que me lo establezca, que me lo pinte de verde. Ese verde. Damos OK, damos OK. Vamos a seleccionarlo, cuando lo seleccionamos. ¿Y en qué estamos? Ya me ven haciendo cosas raras ahí y no me dicen nada. Igual, J2 sea mayor que 75. El formato es el verde. OK. Y le damos OK. Ahora sí. Vieron, si yo por ejemplo pongo 76, sigue verde. Pero si pongo 74, se quita el verde. Porque yo le dije que fuera mayor que 75. Si pongo 75, no, porque es 75. Pero si pongo 76, perdón, aquí 76, se pinta de verde porque ya es mayor que 75. Yo nunca le dije mayor o igual. Por eso cuando pongo 75 no se colorea de verde. Eso es un formato condicional. Pero como le dije, mayor que 75, al momento de poner el 76, ya se pinta de verde. Hemos utilizado dos tipos de formato condicional ahora mismo. Filtros. Los filtros permiten mostrar u ocultar datos que cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, seleccionamos el encabezado, vamos a datos y filtro. Ahí aparece la flecha desplegable para filtrar por texto, número o color. Eso está simple. Por ejemplo, yo voy al menú de aquí de datos. Perdón, donde no encuentro el puntero, aquí está. Por ejemplo, aquí voy a data y voy a filtros. Y aquí yo puedo seleccionar qué es lo que yo quiero mostrar. Y puedo decir, no, mira, filtramelo por contenido. Y yo establezco ahí una condición y digo qué contenido yo quiero que me filtre y demás. Eso es un filtro. Hay distintos tipos de filtros y demás. Búsqueda, por ejemplo, permite localizar datos específicos dentro de una tabla o rango. Tenemos buscar H y buscar B. El más utilizado es buscar B. La H es por horizontal y la V es por vertical. Entonces, busca horizontal, por ejemplo, la sintaxis, buscar H, el valor, la tabla, la fila y el aproximado. Ejemplo, buscar H, el nombre que quiero buscar, de aquí a aquí, la columna que quiero buscar y la proximidad, por ejemplo, para que se entienda. Y el por qué dice falso, porque falso suele verse como algo negativo. Vamos a abrir una hoja nueva. Pero realmente en Excel falso, la palabra falso, en el caso de funciones como buscar, no es algo negativo.
De hecho, es algo positivo en este caso. Por ejemplo, tengo aquí nombre, apellido. Pongo Juan Pérez, Josefa, Reyes, Pedro, Castillo. Lo pone Juan Rosario. Vamos a poner buscar de este lado. Y entonces ahora me dice aquí la fórmula. Buscar H. Yo digo el nombre. Luego el rango de celdas donde están. Luego la columna que quiero que me busque. Y luego quiero que me diga. Le voy a explicar ahora eso ahora. Por ejemplo. En mi caso que esté en inglés es VLOOKUP. Eso es buscar B. El nombre yo quiero que me busque a Juan. Parece que Juan lo tengo mayúscula. Entonces. Aquí yo quiero que el rango. Yo le digo el rango de celda. Oh, mira, yo quiero que tú me lo busques. Desde A1 hasta B5. Ok, entonces aquí me está preguntando por la columna. ¿Qué columna yo quiero buscar? La 1, porque vengo contando de izquierda a derecha, la columna 1. Pero espérense, yo estaba buscando la columna H. Voy a buscar H. Entonces, ahora yo digo, mira, si yo quiero que me busque la información exacta, el match exacto, o sea, que solamente donde aparezca Juan, no donde aparezca JU o donde aparezca JUA o donde aparezca JUAN, no, es donde aparezca literalmente Juan. Por eso es falso, porque el falso se utiliza para que me aparezca el match correcto, el más exacto, o sea, debe aparecerme la información correcta, no que me aparezca un aproximado. Si yo quiero que me aparezca un aproximado, le pongo verdadero en este caso. Entonces cierro mi paréntesis y vamos a ver si funciona. Me dice que no aplica. Entonces vamos a verificar qué colocamos mal. Vamos a poner aquí, por ejemplo, true, a ver si cambia. Me dice no aplica. Vamos a ver qué fue lo que hicimos mal. La row. Perdón. Que estamos buscando de forma horizontal. Ustedes no me dicen nada. ¿Cómo va a funcionar si le estamos diciendo que si le pusimos la columna y no la fila? Vamos a buscar la fila 2. Ya estamos en la fila 2. Pero ahora me sigue, vamos a ponerle aquí false. Sigue sin aparecer, verificamos cuál es el error, algo no está funcionando bien. Vamos a ver, vamos a poner otro Juan por aquí. Verificamos por acá. Vamos a poner VLOOKUP a ver si así se resuelve. Ahora sí. Entonces, la columna que yo quiero convocar es la columna 1. Y ahí me aparece Juan. Ahora sí. El VLOOKUP me funciona más fácil. Yo le digo, mira, yo quiero que tú me busques a Juan dentro de ese rango de celdas en la columna 1. Y yo quiero que tú me des el match correcto, el match exacto. Ahí funciona el VLOOKUP porque lo busca por columnas. El HLOOKUP para que lo busque de forma horizontal es más. Déjame un segundo, me responde algo por aquí. Es un poquito más tedioso de trabajar para buscarlo de forma horizontal. Por eso el más utilizado es el VLOOKUP para que lo busque en columna. Un segundo. Entonces, ahora volvemos aquí. Preguntas hasta ahora. ¿Tienen alguna preguntita hasta ahora? ¿Alguna preguntita hasta ahora? ¿No tienen? Bueno, pues seguimos entonces. Dame un segundo, me resolver algo aquí en un momento.
Ok, seguimos por aquí. Búsqueda también nos permite por aquí, parte de las opciones, ordenar de la A hasta la Z o de la Z hasta la A. Vamos a inicio, ordenar y filtrar y desde la A hasta la Z. Por ejemplo, voy aquí a inicio. Momento, segundo, aquí está. Estoy en inicio y demos un segundo para aumentar eso un poquito más. Le doy clic a ordenar y filtrar y le digo que me lo ordene desde la A hasta la Z. Y que continúe con la opción y ahí me lo ordeno desde la A hasta la Z. Si le digo aquí que me lo ordene desde la Z hasta la A y le digo que continúe con la selección actual, me lo reordena. Básicamente lo que han hecho cotidianamente hasta ahora. Entonces, seguimos por aquí. Consolidación de hojas. Reúne información de varias hojas en una sola. Vamos, por ejemplo, uso y aplicación. Ir a hoja de destino, datos y consolidar. Elige la función suma, promedio, lo que sea. Seleccionamos el rango de origen. Por ejemplo, voy a la hoja de destino donde yo creo que estén las cosas. Vamos a suponer que es aquí. Y le digo aquí, por ejemplo, dice, yo puse por acá, voy al menú de datos. Luego voy a consolidar. Consolidar está por acá en algún lado. Vamos un segundo. Consolidar, míralo aquí. Entonces, elijo la función que quiero aplicar. Suma, lo que sea. Elijo suma, por ejemplo. Luego me dice allí, mira, seleccione los rangos de origen. Los rangos de origen van a ser, por ejemplo. Un segundo, que no veo nada aquí. Vamos a volver a hacer aquí. Vamos a ocultar eso por acá. Ahora sí. Rango de origen. Vamos a decirle, por ejemplo, un momento. Aquí tenemos el rango. Lo agregamos. Y le damos OK. Y ahí tenemos. Si yo lo quiero agregar en otro lado, simplemente consolido y agrego mi hoja 3 y la pongo por aquí, la consolido aquí. Es tan simple como eso, el tema de la consolidación en Excel. Vínculos. Los vínculos son los que nos permiten conectar datos entre celdas, hojas o libros. Los vínculos entre celdas pueden establecerse de la siguiente manera. En la celda A1 escribes igual hoja 2, B5 para vincular con hoja 2, por ejemplo. Vamos a suponer que yo quiera de la hoja 1, quiera la celda J3. Por ejemplo, igual sheet 1 J3 y tengo aquí que era un 76 que es J3 y si quiero J4 debería decirme adiós. Vamos a poner J4, ahí tengo adiós. Los autoesquemas básicamente se selecciona la tabla, vamos a datos y agrupar, crear niveles de detalle para mostrar o ocultar información. Eso no tiene perdedera esa parte. Validación de datos. Se limita a lo que se puede ingresar en una celda. Por ejemplo, yo digo listas, los tipos, listas desplegables, números enteros, fechas, longitud de texto. Aplicación. Se selecciona la celda, vamos a datos, a validación de datos, se elige el criterio, alto, medio, mayor. Eso no tiene perdedera tampoco. De hecho está claro. O sea, voy a datos y luego voy a validación, estoy en datos y luego voy a validación de datos para establecer lo que yo quiero validar. Por ejemplo, miren aquí, validación de datos. Le digo aquí, yo quiero validar esto. Si quiero establecer lista, fecha, hora, y si lo quiero customizar también, o sea, algo personalizado también se puede hacer. Si yo quiero, por ejemplo, que sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, por ejemplo. Mira, yo quiero validar todo datos y convertir esto en una lista. Vamos a validación de datos. Digo una lista. La fuente va a ser esta.
Le doy OK y genero mi lista. Y aquí tengo mi lista. Miren. Ven, selecciono el 5, selecciono el 6 y ese está dentro de esta lista. Eliminación de duplicados. Voy y selecciono el rango, datos, quitar duplicado, elegimos las columnas que revisar y ya, listo como eso. Gráficos estáticos, yo puedo introducir gráficos a Excel. Los tipos de gráficos son columnas, barras, líneas, circular. El estilo, selecciona el gráfico, diseño de gráfico, estilos. La creación, seleccionamos los datos, insertamos el tipo de gráfico. Por ejemplo, si yo quiero aquí seleccionar, voy a borrar esto, de derecho, borrar, y digo aquí, y tengo a Juan Pedro, seleccionamos los datos, quitamos nombre de aquí, selecciono esos datos, vamos a ponerle número, vamos a ponerle por ejemplo por aquí nombre para hacer algo, edad, ponerle 25, 35, otro de 25 y otro, no, y vamos a ponerle aquí 38. Selecciono los datos que son estos y le vamos a insertar. Aquí tengo el tipo de gráfico, vamos a agregar un gráfico de pastel de estos, vamos a verificar y aquí tengo, perdón, los datos, tengo a Juan, tengo a Pedro y tengo a Josefa. De repente yo quiero agregar aquí otro de 25 y cambió todo. ¿Se dieron cuenta? Porque este gráfico se está alimentando de forma dinámica de estos datos que están aquí. Tabla dinámica es un resumen interactivo de grandes volúmenes de datos, elementos, filtro, columnas, filas, valores. La creación, seleccionamos los datos, insertar, tabla dinámica, elegir lugar de destino. Por ejemplo, seleccionamos, vamos a quitar a... Vamos a quitar. Ok, quítate de aquí. Seleccionamos los datos, vamos a insertar pivot table o tabla dinámica, from table o range, o sea, de una tabla o de un rango, en este caso es de un rango. Vamos a decirle que lo localice en la hoja existente. Perdón. Ok, aquí tenemos aquí. Entonces aquí yo le digo, mira, los nombres yo quiero que me los muestres, pero también quiero que me muestre la edad. Pero de repente yo quiero que la edad me lo muestre en vez de una sumatoria, pero yo no quiero sumarla en columnas. O yo quiero filtrar por la edad. Y yo quiero que cuando yo seleccione, por ejemplo, el 25, me aparezca Juan y Pedro. O que cuando yo seleccione aquí, por ejemplo, el 35, me aparece Juan. Pero que si selecciono el 38, me aparece Josefa. Y así sucesivamente, porque yo le dije que voy a filtrar por edad. Y eso es una tabla dinámica. Aquí yo agrego los datos de esta manera, pero yo le quiero aquí como una fila. Y quiero filtrar por edad, así de simple. Y aquí yo empiezo a filtrar por edad. Si se fijan. Aquí yo acabo de hacer una tabla dinámica. Aquí ya yo estoy filtrando por edad. Porque yo le dije aquí que el filtro yo creo que sea la edad. La tabla dinámica tiene un origen de datos, que es donde se puede ser tabla o rango con encabezado, lo que acabamos de hacer. En este caso lo hicimos como un rango. Lo más fácil de explicar. Actualización, clic derecho sobre la tabla y actualizamos. Igual que como hicimos con la tabla de contenido en Word o con la bibliografía en el propio Word. Gráficos dinámicos. Acabamos de trabajar con gráficos. Tenemos varios elementos como el eje, leyenda, filtros.
el procedimiento: crear la tabla dinámica, seleccionar, seleccionar la tabla dinámica, analizar y gráfico dinámico, por ejemplo. Tengo Pivot Analyze y yo quiero insertar, por ejemplo, un gráfico dinámico, Pivot Chart, míralo aquí. Uno de barra, un punto de barra. Uy, perdón. Se puso lento aquí. Aquí yo le digo, mira, muéstrame todo lo que tiene 25, por ejemplo. Vamos a decirle que se alimente con algo esto aquí, pero vamos a seleccionar todos los ítems. Momento. Ahora sí. Aquí tenemos los valores. Lo que me filtro por edad. Vamos a poner OK. Lo que en el rango de 25. Y ahí va filtrando. Eso es un gráfico dinámico. Si lo cambio de sitio, por ejemplo, una leyenda, no, deja de aparecer. Vamos a poner, por ejemplo, a ver si me aparecen todos aquí. Eso va a depender de cómo yo lo filtre. Si quiero aquí que filtre por categoría, aquí tengo por edad y vamos a poner aquí solamente lo que tienen 25. Y me aparece solamente lo que tienen 25 aquí de ese lado en el nombre. Esto va a depender siempre de la forma dinámica en la que yo quiera trabajar mi gráfico. Preguntas, dudas que tengan hasta aquí, hasta ahora. Yo espero que puedan trabajar las prácticas así mismo con la calidad de conocimiento que tienen ustedes aquí hasta ahora. Entonces, recordar siempre las reglas de participación y operación. Levantar siempre la mano, se les da la palabra o escriben de forma directa aquí en el chat de la aplicación que estamos utilizando, que es Google Meets. Como síntesis, hemos visto aquí hasta ahora el módulo de manejo de hojas de cálculo. Yo mañana a las 3 de la tarde, después de que verifique todas las calificaciones y que todos me hayan completado el módulo 3, estaré habilitando el módulo 4 para que lo puedan trabajar. Que de hecho, sí, lo voy a habilitar mañana, pero lo voy a habilitar en horas de la mañana. Antes de las 12, verificaré que todos hayan terminado el módulo 3 para que puedan trabajar con tiempo el módulo 4, porque el lunes que viene comenzamos con el módulo 5. Como resultado de aprendizaje, acabamos de tener: aplica funciones y formato condicional en la hoja de cálculo para realizar búsqueda de datos. También tenemos que realizar validación de datos en la hoja de cálculo para asegurar la integridad de la data. También tenemos que utilizar tablas y gráficos dinámicos para combinar, comparar y analizar grandes volúmenes de datos. Y por último, tenemos que realizar el ajuste de la hoja de cálculo para la impresión del documento. Entonces, el próximo tema, básicamente el próximo módulo, manejo de presentaciones. ¿Alguna duda o pregunta, alguna inquietud que tengan hasta aquí? Bien, entonces yo les estaré compartiendo la grabación del encuentro de hoy junto con las dos presentaciones que se utilizaron ahora de este módulo 4. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer de forma directa a través de WhatsApp o a través del grupo, de cualquiera de las formas que se sientan cómodos para realizarme las preguntas. Entonces, nada, hasta el próximo encuentro sincrónico, hasta el próximo lunes. Gracias, maestro. Pase buena noche para todos. Igual, igual.